Dios te bendiga. Aquí iniciamos Vivir por Fe. Con mucha alegría, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te acompañarán en estos minutos para hablarte de la relación diaria con Cristo, la importancia de depender de Él de forma constante y cómo manejar los desafíos espirituales. Pastor Sergio Rubio, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos aquí de nuevo en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Es una nueva oportunidad que tenemos para conversar con nuestros oyentes de Vivir por Fe, esperando que el Espíritu Santo esté acompañando a cada uno de ellos. Pastor, a pesar de que muchas personas desean crecer espiritualmente, a veces no logran sacar el tiempo para orar, para leer la Biblia. ¿Cómo influye en nuestra vida espiritual mantener una conexión diaria con Cristo? Podemos decir, Magdalena, que la comunión diaria con Cristo es la influencia fundamental para que la vida espiritual sea ascendente. Nadie que no tenga una relación con Cristo Jesús puede tener una vida espiritual ascendente, todo lo contrario. Entonces puede ir avanzando en el sentido contrario y prácticamente perderse para siempre, porque la relación con Cristo Jesús es lo que nos va a nosotros elevando y nos va fortaleciendo cada día para poder avanzar en el camino cristiano. Yo diría, pastor, que aunque sea de forma involuntaria, a veces apartamos nuestra vista de Dios. ¿Cómo podemos aprender a mantener una dependencia constante de Cristo? O sea, depender a cada momento de Él. Es interesante porque en la batalla espiritual, en algún momento nosotros podemos quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo y que nos pase como el apóstol Pedro cuando estaba en el mar y Jesucristo le dijo que viniese hacia él. Y cuando Pedro comenzó a caminar por el agua, comenzó a hundirse. Entonces muchos teólogos están de acuerdo de que él quitó la vista de Cristo Jesús. Y posiblemente miró para otro lado, como decía, aquí estoy caminando. Y se iba hundiendo. O quizá le habrá dado temor también. Es posible, sí, claro. Claro, porque también el temor nos hace quitar la vista de Cristo Jesús. Porque la idea es, Magdalena, como que en este conflicto entre el bien y el mal, como nosotros no vemos así directamente a Cristo Jesús, pensamos en algún momento tomar las riendas y que al ser humano también le es un poquito complicado ceder las riendas a otra persona. Por ejemplo, las personas que están impuestos a andar ellos manejando su coche, o su vehículo, o su carro, como dicen por aquí, a veces como que no es tan fácil cederle el volante a otro. Bueno, y si uno se lo cede, comienza a mirar para todos lados, para el espejo retrovisor. Sí, y va frenando también. Mentalmente. No, frena con los pies también. Ah, ok. Sí, claro, porque entonces se siente seguro cuando va al volante. Entonces, algo parecido puede ocurrir en la vida espiritual, que en algún momento nosotros podamos entender que debemos tomar control de nuestra propia vida. Entonces podemos quitar la vista de Cristo para nosotros tomar las riendas. Y eso es un peligro que todos los cristianos estamos como tentados a hacer eso. Pero nosotros los que creemos en Cristo Jesús debemos decirle: Cristo, tú eres el que lleva el control de mi vida. Espíritu Santo, tú eres el que debe guiarme, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pastor, me imagino que hay una diferencia entre permanencia diaria y permanencia constante. Y me gustaría que usted nos aclare esta diferencia. Es correcto. Hay una diferencia entre la permanencia diaria y la permanencia constante. La permanencia diaria es el hábito de tomar un tiempo para tener comunión con Dios. Eso es diariamente. Por ejemplo, el cristiano victorioso
hombre o mujer, o puede ser también un joven, un adolescente o un niño, todos debemos tener comunión con Dios, no importa la edad que se tenga. Entonces, uno tiene el hábito de separar un tiempo para tener esa comunión con Cristo Jesús. Allí orar, estudiar la Biblia y meditar también en los temas de lo que a uno le está ocurriendo, relacionado entonces con Cristo Jesús, específicamente los momentos finales de la vida de Cristo. Meditar en eso es muy poderoso. Entonces, esa es la experiencia diaria. Se parece mucho como al ahorro. Uno hace un hábito de ahorrar todos los meses. Okay. El ahorro es un hábito. Uh-huh. Entonces, algo parecido pudiese ocurrir en la vida espiritual, que uno hace como un hábito de separar un tiempo para tener esa comunión con Dios. Entonces, esa es por una parte, esa es la relación diaria. Entonces, la relación constante con Dios es fundamental porque va más allá de ese tiempo que nosotros tomamos. Supongamos que nosotros tengamos o alguien tenga el momento de comunión con Dios a las 5 de la mañana y lo haga de 5 a 6. Pero note, de 6 de la mañana a 8 a 9 de la noche han pasado muchas horas. Ok, o sea que si yo ahí me desconecto de Dios, habrá problemas. Sí, claro, han pasado muchas horas. Entonces, ¿qué sucede? La comunión constante es que con cierta frecuencia nosotros elevemos nuestros pensamientos a Dios. Y de una manera muy especial, Magdalena, cuando el Espíritu Santo nos va convenciendo de que en algún momento nos estamos desconectando. Sí, porque el Espíritu va convenciendo. Claro. O cuando sentimos en nuestro cuerpo como que no tenemos la calma, la felicidad y la serenidad suficiente, porque uno lo siente. Bueno, Dios o el Espíritu Santo pone esa inquietud. Claro que sí, porque la convicción del Espíritu Santo es constante. Uh-huh. No, tal vez una persona puede pensar que el Espíritu Santo lo convenció por allá 30 o 40 años atrás y que ya fue suficiente. No, el Espíritu Santo va trabajando con nosotros día a día. Uh-huh. Entonces, en un determinado momento, incluso hasta de noche durmiendo, nosotros nos despertamos. Y llega el momento cuando uno siente como que debe orar. Ese es el momento entonces para tener pensamientos y volverse al Señor. Y en el transcurso del día, entonces, la comunión constante va en esa dirección. Uno va sintiendo y allí en el momento no tiene ni siquiera que expresarlo en palabras, en sus propios pensamientos. Uno vuelve sus pensamientos hacia Dios y puede incluso en oración secreta pedirle al Señor que le dé esa oportunidad. Incluso, Magdalena, nosotros ya que hemos caminado mucho tiempo con Dios en esta batalla de la fe, en determinados momentos hemos sentido que necesitamos como volver nuestros pensamientos a Dios. Y cuando lo hacemos, en el transcurso del día, Dios nos muestra por qué razón nos pidió que volviésemos sus pensamientos a Él. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo son sorpresivos. Y son sistemáticos, y tú no sabes cuándo el enemigo te va a tirar un ataque. Entonces tú debes estar en la condición espiritual adecuada para enfrentarte con el ataque que el enemigo te dio. Y cuando decimos enfrentarnos, es tener la actitud correcta frente a ese ataque. Y yo me imagino que el enemigo está al acecho de cualquier descuido que uno tenga. Sí. Hay que ser sumamente vigilante, así como usted decía. ¿Y cómo podemos enfrentar los fracasos cuando de repente nos desconectamos de Dios? ¿Cómo lograr que esto no afecte nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios? Es interesante, Magdalena, porque nosotros necesitamos saber en el tipo de conflicto que estamos lidiando. ¿Quién es Dios? Porque por eso la Biblia dice ahí en Juan 17 que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, conocer el conflicto y conocernos también a nosotros mismos, conocer que nosotros somos gente débiles, que el pecado nos arrastró y nos llevó lejos de Dios como el viento arrastra las hojas secas. Entonces cuando tenemos un fracaso espiritual, que puede ser un fracaso grande o un fracaso pequeño, un fracaso público o un fracaso también a lo interno, porque también podemos fracasar a lo interno y nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta que sí, que fracasamos. Así es. Entonces, el autoanálisis
analizarnos y meditar en nosotros mismos por qué nos ocurrió eso o por qué el enemigo nos lanzó esa tentación. Porque es interesante, Magdalena, cuando el enemigo nos lanza una tentación, nosotros tenemos que pensar y meditar, ¿por qué me tiró Satanás esta tentación a mí? Eso quiere decir que podía alcanzarme. Bueno, entonces sí, claro. Ese autoanálisis debe ser permanente. Claro, un autoanálisis. ¿Por qué te tiró esa tentación? Porque podía alcanzarte. Entonces ahora es una oportunidad nueva que tú tienes para reforzar esas trincheras con el Señor y pedirle a Dios entonces fortaleza en esos puntos de tal manera que uno pueda avanzar. Y cuando uno ha caído, entonces sencillamente volverse a levantar, ir al Señor, como dice en Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el pecado trae vergüenza, trae oprobio a la vida nuestra también. Uh-huh. Y entonces cuando una persona no conoce estos elementos y que está luchando con sus propias fuerzas, entonces se puede decir a sí mismo, yo soy un fracaso, yo no podré avanzar en estas cosas. Y claro, tú no podrás avanzar, pero tiene que estar entonces dependiendo constantemente de Cristo Jesús y levantarnos y seguir el camino. Pastor, muchas veces dejamos de depender de Cristo y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo afecta esto nuestra vida espiritual? Tiene un efecto directo y un efecto negativo, porque cuando alguien comienza a depender de sus propias fuerzas y a mirarse a sí mismo, entonces ha tomado un camino descendente, ha tomado el camino entonces hacia abajo, y si sigue en esa dirección, Magdalena, sencillamente se va a apartar de la fe, que eso es lo que ocurre con muchas personas que se apartan de la fe. Quitan la vista de Cristo Jesús, la ponen en ellos mismos o la ponen también en otra persona, porque de hecho el enemigo tiene personas especiales dentro de la misma hermandad. El enemigo tiene también sus agentes para lograr ese objetivo, para que otros vean cosas y fijen su vista en los seres humanos. De hecho hay un coro que me gusta cantarlo mucho que dice, mira a Jesús. Y entonces nuestra vista debe estar fija en Cristo Jesús, no en nosotros, ni tampoco en las personas que nos rodean, en el sentido de ver entonces sus faltas para nosotros entonces tratar de justificarnos. Todo lo contrario, debemos ver los buenos ejemplos que las personas dan para que eso nos sirva de ánimo. Y por supuesto que cuando alguien nos da el testimonio que Dios espera, también nosotros estamos o deberíamos estar en condiciones para ayudarlos a que den un mejor testimonio. Bueno, difícil, pastor, esto de evitar depender de nuestra propia fuerza. Uh-huh. Y dígame algo, ¿qué estrategias pueden ayudarnos a mantener la dependencia de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos? Uh-huh. La primera estrategia es que nosotros debemos hacer los hábitos, porque es interesante los hábitos, Magdalena. Si son malos, nos mantienen adheridos a los vicios y a las cosas que son contrarias. Pero cuando los hábitos son buenos, también nos ayudan a mantener como ese nivel ascendente. ¿Se da cuenta? Por eso es importante los hábitos espirituales. De manera tal que podamos entonces avanzar allí. Y creo que la mejor estrategia es crear esos hábitos espirituales. Tener el hábito de orar, tener el hábito de estudiar la Biblia. Tener el hábito también de en el transcurso del día elevar nuestros pensamientos hacia Dios. Si nos sentimos bien, entonces damos gracias a Dios elevando nuestros pensamientos hacia Él. Y si no nos sentimos tan bien, entonces buscamos al Señor para que su compañía se refuerce en nosotros. Incluso si nos sentimos desanimados, entonces tenemos que hacer oración, como dice en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 13, que si alguno está afligido, haga oración. Y si está alegre, entonces que cante alabanza. Así que para un lado o para el otro lado, debemos mantener entonces esa comunión con el Señor para ir entonces ascendiendo en la vida espiritual. Bueno, pastor, y me preocupa el hecho de que cuando dejamos de mirar a Cristo y dependemos de nuestras propias fuerzas, el enemigo entonces ataca, o sea, intenta obtener el control sobre nosotros. ¿Cómo podemos prevenir que esto ocurra?
El enemigo se parece mucho a los boxeadores. Si usted ve, los boxeadores atacan rápido, al contrario, cuando lo ven debilitado. Durante lo ven fuerte, se mantienen lejos. Pero si lo ve debilitado, entonces atacan con mucha fuerza. Entonces nosotros debemos saber eso. Debemos saberlo, que estamos luchando con un enemigo peligroso. Y por eso debemos estar fortalecidos en el Señor. Como lo dice ahí en la carta de Pablo a los Efesios, que debemos saber que estamos en una lucha que no es contra carne y sangre, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra malos espíritus en los aires. Debemos saber eso. Entonces, como sabemos el tipo de conflicto que nos estamos manejando, nosotros debemos buscar la fortaleza en el Señor constantemente. Y como hemos dicho aquí ya, Magdalena, usted salió de su casa, pero usted no sabe lo que se va a encontrar en el camino. Usted no sabe lo que va a pasar en el día, pero Dios sí lo sabe. Por eso es que de manera anticipada debemos estar buscando la fortaleza del Señor, en Cristo Jesús. Y entonces buscar esa comunión con el Señor que nos mantenga blindados, por decirlo de alguna manera, contra las acechanzas del enemigo, que nos puede tumbar de una manera terrible. Vamos a decir, una caída estrepitosa, y que nos sintamos avergonzados allí y descarriados. Y debemos evitar eso, porque cuando una persona se descarría de la fe, ahora se le pone un poco más complicado el camino de regreso. Bueno. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque después que ha caído, entonces las cosas se pueden complicar. Pues este estudio de hoy sé que ha sido de bendición, porque hemos hablado de cómo mantenernos conectados con Dios. Y pienso que podemos hacer un resumen de todo lo aprendido. Si hacemos un resumen, entonces podemos explicar que la relación de permanencia diaria con Dios nos conduce a una entrega constante y a una continua dependencia de Dios. Porque si fallamos en esa entrega continua, constantemente, entonces nuestra vida espiritual comienza a resquebrajarse y comenzamos a dar incluso un testimonio contrario al que Dios está diciendo que nosotros demos, o al que Dios exige, porque su nombre tiene que ser glorificado, Magdalena. Es interesante eso. El nombre de Dios es deshonrado por nosotros, o también es glorificado, porque de hecho para eso son las obras. Las obras son para glorificar a Dios. Interesante esto, pastor, de que nosotros somos como un espejo al mundo. Cartas leídas, le dice el apóstol Pablo. Sí. Cartas leídas, oye, qué interesante esto, pastor. Bueno, pues así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy, y esperamos que tú que estás en sintonía nos vuelvas a escuchar en una próxima entrega. Compartieron como de costumbre el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.